Vamos a empezar una serie de estudios sobre la alimentación kasher o alimentación kosher. ¿Ok? Este estudio lo estamos leyendo de la recopilación de las leyes prácticas según la traducción sefardí del Shulchan Aruch. Es un estudio básico. Encontramos diferentes libros, hay más de 2 tomos solamente de la alimentación kasher. Y la idea es animar a todas las que estamos empezando, a las que están empezando, a que empecemos también a practicar la alimentación kasher, el cuidado, el desangrado, el salado de los alimentos. Bueno, ¿por qué es fundamental e importante la alimentación kasher? Primero, la alimentación kasher es uno de los fundamentos del pueblo judío, del pueblo yahudí. Si nos identificamos con la Torá, si nos identificamos con la cultura judía, con la cultura hebrea, si nos creemos parte del pueblo, tenemos que aprender cómo es, qué se come, cuáles son los mandatos, qué estableció Hashem para sus hijos, para que sus hijos comiéramos. Y en nuestras manos como mujeres y esposas y madres reposa una gran responsabilidad: la alimentación. Hay algo muy bonito que yo veo, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿quién los alimentaba? Hashem mismo con el pan, con el maná, ¿cierto? Con el man. ¿Y hoy quién alimenta a su pueblo? Sigue siendo Hashem, ¿cierto? ¿A través de quién? Sí, por supuesto, de la tierra, a través de su creación. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo lleva a cabo? Nosotras, las mujeres, esposas, madres. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Que si usted es la que cocina en su casa, la comida kosher es su responsabilidad. La comida kosher, no solamente la comida especial de Shabbat, sino las onces de sus hijos. Lo que sus hijos llevan al colegio, los niños que estudian, la comida que le damos a nuestros esposos, la comida que consumimos. ¿Entienden la responsabilidad tan grande que Hashem nos ha entregado? Los fundamentos del pueblo judío. La mujer tiene la batuta, digámoslo así, en la mayoría de los casos, por no dejar a aquellos hombres que cocinan por fuera. Rabí Moshe, en el Sendero de Rectitud, da precisiones al respecto. Primero, los alimentos prohibidos introducen impureza en el corazón y en el alma. Y lo pusimos de primero porque realmente aquí hay una verdad maravillosa. En otros estudios hemos visto cómo el consumo de la carne hace que la persona de alguna forma actúe más violenta, más carnal. Lo vimos en el libro Las alturas de mi pueblo. ¿Recuerdan para una parashá? Sí. Yo lo recuerdo. Sí. Que cuando la persona comía ciertos alimentos se volvía mucho más agresiva. Que podíamos ver una de las características de las personas que no consumen carne, que son muy pacíficas, etcétera. Sí. En ese estudio concluíamos lo mismo. Los alimentos que consumimos ejercen una influencia en nuestra personalidad. Aquí Rabí Moshe en el Sendero de Rectitud dice: los alimentos prohibidos introducen impureza en el corazón y en el alma. ¿Qué dice Levítico 11:43? Vayikra 11:43. En esta traducción dice: ustedes no se harán detestables con ninguno de estas criaturas que se arrastran o trepan, no se hagan inmundos con ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas. En hebreo, sinónimo de seréis embotados, benit meten, efectivamente el pecado embota el corazón del hombre, pues despide
pide de él el conocimiento verdadero y el espíritu de sabiduría que Elohim dio a sus fieles, como versa en el Talmud Yomá 39a. Pues es de Elohim que otorga la sabiduría. Así, el hombre en este estado se asemeja a la bestia. Es prisionero de la materia, sumido a los placeres groseros de este mundo. Las prohibiciones alimenticias son a este respecto más importantes aún que las otras, pues el alimento prohibido penetra directamente en el cuerpo y se convierte en parte de su carne. Número 1, ¿por qué estamos haciendo énfasis de la alimentación kasher? Porque cuando uno consume alimentos no kasher, penetran en tu cuerpo, te introducen impureza al corazón y a tu alma. Debemos asemejar la comida prohibida como veneno. ¿Alguno de nosotros, sabiendo que es un veneno, se lo consume? ¿Lo tomaría? ¿Lo mordería así por fuera se vea muy bonito? Sabiendo que es veneno, dice, la comida prohibida debe ser considerada como veneno. El Creador nos dio unas recetas. ¿Para qué? Porque Él quiere que procuremos una dieta natural. Que nuestra naturaleza sea pura y nuestro espíritu esté claro. Fundamentos de la vida. Naturaleza pura y un espíritu claro. Hablemos un poco, por ejemplo, de la carne kasher. Cuando hablamos de los animales cuadrúpedos, la Torá, el Eterno, en Vayikra, donde encontramos la receta que Hashem nos dio. Vayikra capítulo 11 en adelante. Aquí estamos viendo que el Eterno nos ha dejado una receta de comida para que nuestra alma, nuestra naturaleza sea pura y nuestro espíritu sea claro para poder aprender su Torá. A veces uno se siente cansado, que no entra la palabra, uno tiene que meditar hasta qué ha comido. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Será que es que yo no estoy comiendo o estoy comiendo mal, que me embota, según la traducción en hebreo? Me embota y no me permite ver. Entonces, con relación a los cuadrúpedos, lo encontramos en Vayikra 11. Existen 3 clases de animales domésticos que cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para comer animales de carne? La carne de los animales cuadrúpedos. Si son rumiantes, ¿y qué más? Si tienen la pezuña hendida. ¿Ok? De estas clases de animales encontramos los que cumplen las condiciones: el buey, la vaca, el becerro, el carnero, la oveja, la cabra, el macho cabrío o el cabrito. Así como 7 animales no domésticos, entre los cuales se encuentran el ciervo y el corzo. Estos son no domésticos, pero casi todos pues se consumen: el buey, la vaca, el becerro, el carnero, la cabra. Cumplen con esas 2 condiciones. Ahí, esa es una de las dietas que Hashem nos dejó. Si vas a comer carne de animales cuadrúpedos, deben ser que rumian y que tienen pezuña hendida. Es claro, ¿verdad? Y lo hemos visto en las diferentes parashá, cada vez que nos corresponde esta parashá. ¿Qué con relación a las aves? ¿Qué sabemos de las aves? ¿Cuáles aves podemos consumir? La Torá, con relación a las aves, enumera 20 especies de pájaros impuros. O sea, la Torá nos está nombrando los que no, cuya consumición está prohibida. Nuestros sabios nos indican 4 signos distintivos en las aves. ¿Están listas? Entonces, cuando usted vaya a la naturaleza, vaya en un campo y le apetezca un ave, acuérdese de este estudio. Primero, el pájaro que es impuro, antes de comer su presa, la lacera con sus garras. Esto es un pájaro que tú dices, o un animal de carroña, eso está prohibido. ¿Sí? El animal de carroña está dentro de las 20. Pero cuando un animal, un pájaro, lacera con sus garras a la presa, es una señal que ese pájaro tú no lo debes comer. ¿Por qué muestra? ¿Qué muestra al lacerar con sus garras? Su furia. ¿Sí?
Dice que nuestros sabios determinaron que ese tipo de animales no, porque un pájaro puro no tiene estas características. Qué lindo, ¿no? En la creación. Qué hermoso vemos eso. Por eso, y también en los animales cuadrúpedos vemos que hay animales que son demasiado salvajes, demasiado, uy, y uno dice, no, esto no es, seguro no me puedo comer una hiena, seguro no me puedo comer un tigre, un leopardo, un león. ¿Ven? ¿Ven? La característica del animal también nos ayuda a entender un poco de esa esencia. Bueno, el pájaro puro, la molleja y el buche pueden fácilmente despellejarse interiormente con la mano. Los que han tenido de pronto la experiencia, cuando uno va al campo y se hace el proceso con la gallinita, el buche de la gallina sale muy fácil, su molleja sale muy fácil. Esto es una característica de un animal que es permitido, ¿ok? Donde su molleja y su buche se despellejan fácilmente. Tercero, un ave pura que se puede comer tiene el dedo medio más largo que los otros en sus paticas. ¿Ven? Yo creo que esto para muchas de pronto es nuevo, pero es una forma en que nuestros sabios han indicado que esto es un signo de que es permitida comer, porque tiene el dedo medio más largo que otros. Otro, el pájaro puro posee un penacho en su cabeza. Algo que le llama ahí la atención, un penacho. Sin embargo, si no somos expertos en la materia, recomendamos comer aves como las tradicionalmente permitidas. ¿Cuáles son? La gallina, el pavo, el ganso, algunas clases de patos domésticos y de palomas. Entonces, si tenemos dudas si este puede ser o no puede ser y de pronto no cumple con las características anteriormente mencionadas, váyase a la tradicional. Coma gallinita, coma pavo, coma ganso. ¿Ok? A continuación vamos a ver un tema que a todas nos va a parecer muy interesante, que es la cacherización de la carne. El chojet, que es la persona que hace la shejita, que es la shejita, es el ritual donde se deshuella la bestia o el ave, de acuerdo con la halajá, que significa la ley judía, el camino que se debe seguir. Luego la bediká, el examen de las vísceras, en particular los pulmones, para verificar si es un animal kosher o estaba impuro o sufrió algún accidente, ¿sí? O tenía ciertas enfermedades específicas o lesiones o defectos que prohíben la consumición de su carne. Entonces el shohet es la persona que hace la shejita, le hace el deshuello, y la bediká es un examen de las vísceras, es un examen para identificar que el animal no tenía ciertas enfermedades. Para poder ejercer esto, el shohet debe poseer un diploma de una autoridad rabínica, certificado en experiencia de la shejita y de la bediká, o sea, el deshuello, de cómo se hace el deshuello del animal, de la bestia o del ave, y también de que puede hacer la inspección de las vísceras y en particular todas las enfermedades que de pronto pudo tener el animal. Bueno, ¿qué responsabilidad tan grande tiene el shohet? Debe ser no solamente una persona competente, sino una persona religiosa. Bueno, número 2, después esa parte de pronto de ninguna de las damas lo vemos tan de cerca, ¿cierto? Sino que cuando ya compramos nuestra carne vemos el sellito y uno identifica, bueno, fue hecho por un shohet, se le hizo la shejita y seguro tuvo la inspección, la bediká. Pero entonces, se procede luego, en el caso de un animal cuadrúpedo, a la extracción de ciertas partes del cuerpo prohibidas, como vasos sanguíneos, sebo, riñones, de las entrañas, los músculos del anca, así como el nervio ciático. El especialista, igualmente que diplomado y certificado, efectúa esta extracción.
Y esta extracción se le llama nikur. A falta de un menaquer calificado, que es el que hace la nikur, el menaquer es el que hace la nikur. ¿Qué es la nikur? La extracción de los riñones, de las entrañas, de los músculos del anca, así como del nervio ciático. Hay que abstenerse de comer la carne de las ancas y partes traseras, si no hay una persona calificada que pueda hacer esta extracción. La carne de un animal permitido, al cual se le hizo la shejita, la bediká y el nikur, se vuelve entonces apta para la consumición. Antes de ser cocinada, es necesario extraer la sangre, puesto que nuestra Torá, la Torá prohíbe la consumición de la sangre. ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, cuando una carne es cacherizada, a través de un proceso en el cual el chohet, que es la persona certificada para hacer la shejita y para hacer la bediká, extrae las vísceras, analiza, verifica que el animal no esté enfermo, y también cuando el menaquer, la persona es la que hace el nikur, que es la extracción de las cosas prohibidas para comer, como el sebo, los riñones, las entrañas, los músculos del anca y el nervio ciático. Es en este punto cuando podemos decir que la carne está lista para poder consumir. ¿Ok? Después de este proceso que ya hemos visto, donde interfieren estos dos personajes, o puede ser que el mismo shohet esté capacitado para hacer el nikur, que es la extracción de las cosas que no se deben comer, ¿qué? Llega a nuestra casa, lo hemos comprado. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué es lo siguiente? El procedimiento que vamos a ver a continuación es muy importante para que todos lo sepamos, que al consumir la carne kasher debemos hacer. Número 1, el enjuague preliminar de la carne. Vamos a estar dando una explicación sobre cada uno de estos temas. Número 2, la inmersión de la carne en el agua. Número 3, el salado de la carne. Número 4, el enjuague de la carne después de ser salada. Estos 4 puntos son muy importantes para que podamos tener una carne cacherizada. Bueno, número 1, vamos a hablar del enjuague preliminar de la carne. Cuando llega a tu casita la carne, entendemos muy importante que se debe tener un utensilio para guisar todo lo que es de carne. ¿Sí? Se acostumbra una vajilla, se acostumbra un platero solo para lo que es de la carne. Entonces, cuando llega la carne a tu cocina, la enjuagas en agua. Mira si hay en ella sangre coagulada. Si ves que hay sangre coagulada, debes frotarla con agua para disolver esa sangre. Y si la sangre coagulada proviene de una herida, hay que cortar ese sitio y tirarlo antes de sumergir la carne al agua. En este momento estamos haciendo como una inspección. Es un enjuague. Todavía no la hemos puesto en agua. Total. Estamos haciendo una inspección, cogemos el pedazo de carne, bajo el chorro, miramos, de pronto tiene sangre coagulada, la quitamos con agua. Si es un pedacito porque se ve como de alguna herida o algo así, se le corta ese pedazo antes de sumergirla en el utensilio. Número 2, inmersión de la carne en agua fría. Se sumerge la carne en agua antes de salarla con el fin de disolver la sangre que está en la superficie exterior de la carne y de enternecer la carne a fin de facilitar la extracción de la sangre y que está en su interior. Este es el número 2. Primero, queridas damas, debemos reservar un recipiente para sumergir la carne. No se debe emplear para otro uso. Y mucho menos para usos de leche o de lácteos.
Es muy importante, como les dije al principio de esta charla, ya que tenemos la batuta en la comida kasher, nosotras llevamos el mando, si somos las que cocinamos en casa, que empecemos a apartar lo que es de la carne. Un utensilio solo para la carne. Para muchas puede ser algo pesado de aceptar, pero la idea es que una vez que con el conocimiento nos vayamos educando y lo vayamos practicando a la medida que el Eterno te vaya dando las posibilidades. Entonces, un recipiente aparte para sumergir la carne. No puedes emplearlo para otro uso. La carne debe ser cubierta totalmente por el agua. La inmersión debe durar media hora, digan, media hora. ¿Ok? Escuchen esto tan interesante. Tú puedes decir, no, sabes que yo voy a comprar la carne y la dejo toda la noche aquí, mañana la dejo lista para el almuerzo y la dejo toda la noche en agua. ¿Cierto? Buena idea, ¿no? Cuando uno ya amanece ya está, imagínese toda la noche en agua o desde que yo la compré en agua, pues. Pero dice aquí, si la carne permaneció en agua más de 24 horas, se la considera como si hubiese sido guisada en su sangre y se vuelve prohibida su consumición, aun si la asa después. Puede, sin embargo, consultar con respecto a esto a un rabino competente que le precisará en la halajá. Pero si dice que si estuvo la carne más de 24 horas, es como si se hubiera cocido ahí. Entonces se vuelve prohibida. Si no se sumergió la carne en un intervalo de 72 horas, es decir, 3 días a partir de que se hizo la shejita, ya no será posible sumergirla y salarla luego. Por eso ustedes se dan cuenta cuando compran carne kasher que tiene la fecha. Es interesante. ¿Y eso para qué es? Porque hace parte de la halajá. Si tiene más de 3 días, resulta imposible pasar a este paso de salarla. Ya no será posible sumergirla y salarla luego, pues si pasó este plazo, la sal ya no tiene fuerza de extraer la sangre para poder consumir la carne. Habrá que asarla, porque a través de asar los alimentos es una forma que sale toda la sangre. Generalmente también se ve en las etiquetas que ya hay carne desangrada, porque de pronto tú vas al supermercado kasher y ves que la carne no lleva 3 días, pero dice ya está desangrada. Entonces, no hay ningún problema porque ya la sangre se le quitó. ¿Ok? Si después de sumergir la carne, antes de salarla, usted la cortó en pedazos, hay que enjuagar los pedazos en agua. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco del salado de la carne. Después de que ya hemos hecho ese proceso preliminar, la miramos, la enjuagamos y la pusimos en inmersión de agua fría durante media hora, vamos al salado. Transcurrida esta media hora, se retira la carne del agua, pero antes de sacarla hay que escurrirla. ¿Sí? Porque si yo la salvo así toda mojada, la sal no me va a hacer el efecto. Entonces la escurro. Luego le esparzo la sal. Aquí habla un poquito del tipo de sal, que si la sal que tú utilizas, por ejemplo la sal marina, que es muy gruesa, de pepitas, pues la idea es que la triture para que le entre a la carne, porque las bolitas de sal se pueden deslizar y no hace su efecto. Pero hay sal kosher así bien fina. Bien finita. Escuchen, por ejemplo, lo que dice aquí. La sal, incluso ahorita salió una que dice sal marina, pero ya viene molida. Es que la que siempre compramos, el grano siempre es grueso. Sí, esa es gruesita. Pero mira, dice aquí, continúo un poquito con el tema. Después de que usted la saca del agua, la escurre. Pues si no la escurre, la superficie va a estar muy mojada y la sal se va a esparcir, se va a disolver rápidamente sin producir un efecto. Tampoco se debe esperar mucho antes de sacarla al punto que se seque completamente, pues en este caso la sal no se va a adherir a la carne. Se sala la carne en el interior de un utensilio cuyo fondo esté perforado. Esto es muy importante porque si no hay salida, ¿dónde va a quedar la carne? La sangre de la carne.
¿Me hago entender? En el bol. Si hacemos este proceso sin que haya un desagüe, un desangrado, sin que la carnecita tenga para dónde botar la sangre, pues todo le va a quedar en el asiento de la olla o del utensilio. ¿Sí? Entonces se recomienda que el utensilio que usted utilice esté perforado por abajo para permitir a la sangre fluir hacia el exterior. Para ese fin se puede utilizar igualmente una plancha de madera compuesta de tablas estrechas separadas entre ellas e inclinarla un poco para que salga. Lo que yo hago es que después de que tengo esa olla que es solo para la carne, pongo encima una coladera que es solo para escurrir. Entonces la carne arriba está salada y abajo se está escurriendo o se pone sobre el platero y va escurriendo. Es la idea, que la sangre fluya. Porque si la dejas en un bol que no tiene abajo o que abajo no tiene salida, pues la sangre te va a quedar toda en la olla. Se sala cubriendo completamente de sal toda la superficie de la carne por ambos lados. Entonces le echas salecita por este lado, salecita por el otro, salecita por el lado, por el otro. Se utiliza sal de cocina mediana, pues la sal cuando la sal es demasiado fina se absorbe en la carne y si es demasiado gruesa sus granos se deslizan. Eso quiere decir que cuando es demasiado fina estás corriendo el riesgo que la carne te quede salada porque la sal se introdujo en el interior de la carne y se va a quedar salada. ¿Sí? Puede ser que, sí, después de esto se lava. Entonces se dice que debe utilizar una sal no muy gruesa, o si es gruesa, machaque sus granos. Se puede salar un gran pedazo de carne sin que sea preciso cortarlo en pequeños pedazos, pues la sal que se esparce sobre toda la superficie produce su efecto en todo el pedazo. No se sala carne congelada. Ok, entonces sacamos la carne del congelador y vamos a hacer el proceso de desalado para que empiece. No, señoritas. Hay que descongelar la carne de antemano colocándola en un ambiente caliente para que se descongele. Y ahí sí, pues, lavas y haces el proceso anterior. Bueno, si un pedazo de carne se deslizó del recipiente donde lo salaba, hay que enjuagarlo y volverlo a salar. Entonces tú estás en tu preparación y se cayó del bol donde lo tenías. Tienes que cogerlo, enjuagarlo y volver a salar el pedazo de carne. ¿Cuánto tiempo debe permanecer la carne en la sal? Muy bien, 1 hora. Durante 1 hora la carne debe permanecer en la sal. Solo en casos urgentes, como por ejemplo requisitos para un enfermo, o cuando se está atrasando el tiempo, se está acabando el tiempo para empezar Shabbat, se puede disminuir el salado incluso a un mínimo de 24 minutos. ¿Ok? El recipiente que le sirvió para salar la carne no debe ser utilizado para otras comidas, calientes o ácidas. Después de este proceso de salado, usted debe sacudir bien la carne para quitarle la sal. Se llena un recipiente de agua y se enjuaga bien la carne. Se repite luego esta operación hasta hacerlo 3 veces. En vez de utilizar un recipiente, usted puede enjuagarla debajo del grifo. Por cada lado, lo lava 3 veces. Si no se dispone de sal, este procedimiento de inmersión, salado y enjuague puede ser reemplazado por un asado de la carne, que tiene como el efecto extraer directamente la sangre. Entonces, así usted podrá guisar la carne después de asarla. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando se pone en la plancha a asar, sale toda la sangre. Es una forma muy buena de comer esos alimentos. El hígado no se puede guisar. El hígado no se puede fritar, el hígado no le puede sacar la sangre, solamente a través de asado. Entonces el hígado se come solo asado. Bueno, que a veces uno dice, ay, es que el hígado fritico, no, eso es solamente asado. Bueno,
Bueno, pero estamos aprendiendo, vamos a llegar a un nivel, de pronto las que nos van a escuchar también están en esa situación, son muy nuevas, cómo es esto de cacherizar, pero yo no tengo 2 plateros, pero no tengo 2 vajillas, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Y la idea es, si somos yahudí, si decimos seguir la cultura, todas estas halajá nos ayudan simplemente para llegar al proceso del mandamiento, no comer carne. No comer carne, no comer sangre. Es que nos volvimos vegetarianas. Respetables las que quieran ser vegetarianas. Pero sí, vamos a ir aprendiendo porque realmente exiges. Es un nivel alto de exigencia. Entonces resumamos el proceso con la carne. Se enjuaga la carne, se hace inmersión de la carne en agua, se sala la carne y se hace el enjuague de la carne después de haberlo salado. ¿Ok? Vamos ahora a la cacherización de gallinas o de otras aves. Después de que el chojet efectúa la shejita y la bedicá, según la halajá, luego se despluma la gallina. Antes de abrirla para salarla, se suele pasar sobre una llama a fin de desplumarla totalmente. Chamuscarla, colombianamente hablando. Hay que cuidar que la gallina no se caliente mucho, pues la sangre podría coagularse bajo el efecto de la calor y no sería ya extraída por el salado. O sea, la pregunta que hiciste de que si se sala la carne de pollo, también se debe salar la carne de pollo. Antes del salado de la gallina, se le quita la cabeza, se abre todo el cuello y se extrae las venas. Se corta enteramente las patas inferiores, se le quita las uñas de los pies, se corta las extremidades de las alas, se abre toda la gallina y se retira los órganos internos uno por uno. Los pulmones, el corazón, el hígado, la hiel, los intestinos y la molleja. Yo me siento muy familiarizada con esto porque estoy contando y estoy viendo cómo hacen el proceso mis tías. De pronto en esto sí hemos tenido la oportunidad de verlo, cómo se hace ese proceso. Y uno se siente como más identificado. Ay, yo nunca he visto cómo matan una vaca, cómo le hacen la chejita, pero sí una gallina. Entonces nos sentimos como con más propiedad. Continuamos entonces con el tema de cómo cacherizar las gallinas y las aves. Sé que hay muchas preguntas, pero entonces continuemos. Dice aquí, los pulmones, el corazón, el hígado, la hiel, los intestinos se sacan uno a uno. Se separa el pellejo interior de la molleja y se quita toda la suciedad, la comidita que tenía ahí. Se examina bien el ave para asegurarse que no existen roturas, heridas exteriores o llagas, que no le falten órganos o que de pronto tenga uno de más, ¿sí? De pronto también que ningún cuerpo extraño haya penetrado el estómago, ¿sí? En caso de anomalía hay que consultar a una autoridad rabínica. Si se quiere utilizar la cabeza, se sala siguiendo el mismo procedimiento de la relación de la cabeza del ganado. Si se utiliza el corazón, se hacen 2 cortes para sacar la sangre que se acumuló en él a fin de poder luego salarlo, o sea que se puede sangrar en ese caso. Se pone el hígado de lado, ya que solo puede ser cacherizado asándolo. Entonces yo creo que ya hemos llegado a una conclusión. El hígado solo debe ser asado para nuestros esposos, para nuestros hijos y para nosotras. Y el corazón abrirse y sacar el corazón abrirse, sacarle, hacer el de sangre de la carne, como hablamos de la carne, así se puede sangrar el corazón. Si en el interior de la gallina se encuentran huevos, ¿a quién le gusta el huevito de la gallina? Cocinado. A mí sí. ¿Qué pasa si se encuentran huevos de los cuales solo se formó la yema? no se pueden botar. Puede sacarlos con la gallina, salarlos con la gallina. Aun si los huevos están completamente formados con su clara e incluso con su cáscara, la costumbre es de salarlos antes de comerlos. En este caso, no hay que salarlos con la gallina, si ya está con la cáscara, pero casi nunca hay. casi nunca. Ay, sí, pero eso es una bendición. Después de retirar los órganos y limpiar la gallina, como fue prescrito anteriormente y después de su examen,
puede asegurarse de que no tenía alguna enfermedad o algún problema en sus órganos, esas cosas que hablamos, es el método como se cacheriza. Se invierte el interior de la gallina hacia abajo para que corra la sangre. Bueno. No entendí. Se invierte. Sí, la posición de la gallina, casi siempre uno tiene que ponerla con las paticas hacia arriba y así, mejor dicho, y el cuello hacia abajo para que salga la sangre que puede haber quedado. Asado del hígado. Como hemos entendido, el hígado no puede ser consumido si no fue asado. ¿Por qué? Porque contiene una gran cantidad de sangre. Esta no puede ser extraída por el proceso de salado, sino a través de asado sobre el fuego. Por ejemplo, un asador sobre un fuego de gas. Antes del asado se enjuagará el hígado. Si es un hígado entero, hay que hacer 2 cortes a lo largo y a lo ancho. Hay que cortar también las 2 partes que forman el hígado de la ave. Si se asa una parte del hígado, no es preciso cortarlo. Se esparce un poco de sal sobre el hígado y se asa inmediatamente. Las superficies cortadas hacia abajo en dirección del fuego a fin de que fluya la sangre. O sea, cuando se hace la incisión, eso se debe poner hacia abajo para que fluya la sangre. Si el asado es efectuado en un intervalo de 72 horas después de la chejita, está permitido cocinar el hígado o la carne después del asado. ¿Me hago entender? Si fue después de las 70, lo cocinan, pero después de haberlo asado. Ya botó la sangre. Entonces, que no se lo comió todo, entonces ahí sí le queda asado, usted lo puede cocinar y hacerle ya el guiso porque ya botó la sangre. Ya usted lo puede hacer con cebollita y con... o la sopita de... Pero ¿cuál fue el proceso? Haberlo asado antes, o sea, haberle sacado la sangre. Qué bueno hacerlo en fogón de leña porque toda la sangre va cayendo ahí. Sin embargo, si se efectuó después de transcurrir el plazo de 72 horas, según ciertos maestros ya no está permitido cocerlo, pero según otros maestros está permitido. Bueno, después de que hemos hablado de todas estas condiciones para hacer cacherizada la carne y el pollo, ¿qué podemos decir? ¿Dónde podemos comprar la carne? Bueno, solo se debe comprar la carne de una carnicería que posee un certificado de una autoridad rabínica competente o sobre la cual se puede, por consiguiente, tener confianza de la chejita y del nikur. Tener confianza de que estos fueron efectuados adecuadamente. Ciertas carnicerías venden carne no cacherizada, otras las venden ya cacherizadas. Hay que asegurarse si fue salada o no lo fue. Aun cuando la carne es vendida cacherizada, el hígado no lo es. Y como fue mencionado más arriba, hay que asarlo. La invitación es a que guardemos esto en el corazón, que le pidamos a Hashem que nos ayude a llevar esto a un nivel mayor, porque yo sé que no estamos en Jerusalén donde conseguir la carne cacherizada es fácil o un poco más fácil. De pronto donde tú vives no hay una tienda cerca que puedan vender kosher, certificado kosher. Otro puede decir, ya sé dónde es la tienda, pero es muy costoso, no está dentro de mi presupuesto por ahora. Porque uno no tiene la vajilla. Puedes decir, bueno, todavía no tengo la vajilla, empieza por tener una olla donde solamente vas a lavar ese tipo de carne. Y llegar a ese punto de decir, si hemos visto la importancia de lo que entra a nuestro cuerpo, y si comer una carne que no se sabe cuánto hace que mataron al animal, cómo lo mataron, nadie hizo una inspección, o no se sabe porque simplemente es para el consumo general, si consumir ese tipo de carne te va a hacer daño físico y espiritual, pues debes analizar si vale la pena. O mejor decir, bueno, espero y cuando tenga la posibilidad, la economía, el lugar donde yo pueda comprar la carne, disfrutar de una buena carne y poderla consumir, obviamente haciendo el proceso que hemos aprendido hoy. ¿Ok? Recuerden, está prohibido mezclar la carne y la leche. Está prohibido utilizar los mismos utensilios donde yo hago lácteos o preparo o arreglo la carne.
Se debe tener intervalos entre comidas entre la carne y la leche. ¿Saben cuánto tiempo después de haber consumido carne? Incluso un caldo de carne o una grasita o jugo de carne. Hay que esperar 6 horas antes de consumir productos lácteos. 6 horas es lo mínimo según otros estudios. Sí, aquí en esta prohibición realmente han sido muy generosos. Dice que a menos que sea una enfermedad o una persona, se puede limitar el tiempo de 1 hora entre carne y leche, pero eso es una enfermedad, por un enfermo que necesite de pronto. ¿Sí? Bueno, eso es cuando comemos carne y después leche. ¿Cuál es la ley de mezclar la leche y luego carne? Está permitido, las leyes de mezclar de leche y carne de los alimentos están permitidos con alimentos. Se debe hacer, algunos dicen que se puede hacer después de tomar la leche, consumir la carne inmediatamente si uno se limpia los dientes, pero en otros estudios son un poco más estrictos y se habla de que se debe dejar también un lapso de tiempo por la salud. Aquí dice, después de haber consumido leche o productos lácteos, se puede consumir inmediatamente carne o comidas en base de carne, enjuagándose bien previamente la boca y los dientes. ¿Sí? La halajá, porque para muchos puede ser esta enseñanza algo muy pesado. Realmente que las vajillas distintas, que lavaplatos distintos, que los utensilios que uso para la carne no puede ser para la leche o para otras cosas. ¿Por qué? Porque la halajá lo que quiere es protegernos. Es el cerco que nos protege para no llegar al caso de comer sangre. Por un accidente, de pronto usted en la olla que desangró su carne, ahí preparó arroz o preparó otra cosa. Se abren los poros al calentar la olla. Está comiendo sangre. Por eso es que es tan estricto. Y si uno pone a cacherizar, por eso es tan estricto. Mucho. Las ollas se pueden cacherizar, por supuesto. Sin embargo, se aconseja que para que tú no estés haciendo ese proceso siempre, pues tengas establecido cuáles son tus ollas de la carne. ¿Ok? Recuerden, los huevos con sangre tampoco se puede consumir. Si usted encuentra sangre en un huevo, está prohibido consumirla. No se puede retirar la sangre y utilizar el resto. Como tampoco podemos comernos el frijol si tiene salchicha. ¿Sí? Y uno dice, quito la salchicha. No, tampoco con el huevo. Hoy en día la mayor parte de los huevos son huevos vírgenes. Es decir, que no provienen de una reproducción sexuada. Si en tales huevos se encuentra sangre, puesto que esta sangre no es el principio de la creación del pollo, se puede quitar la parte del huevo contaminada de sangre y comer el resto. Por eso es que a veces los huevos campesinos son los que sale sangre y uno dice, no me lo puedo comer, porque son huevitos que han sido calentados, huevitos que ya han sido sexuados, ¿sí? Que ya están listos para la reproducción. Entonces ahí sí se abre, no puedes quitarle la sangre y comerte el resto de huevo. Se puede comer huevos hervidos sin abrirlos antes de examinarlos, pues en general los huevos no contienen sangre. Si se abren huevos para prepararlos, ahí sí tienes que examinarlos. Bueno, la parte anterior que decía es que hoy en día hay un proceso. Yo veía cómo cómo se hacen los huevos, búsquenlo en internet. Y realmente está el proceso desde las gallinitas todas, ahí no hay ningún gallo, y todas es en una producción masiva, tanto que las estresan porque ponen una luz todo el día para que ellas produzcan. Y los huevos hoy en día en las empresas tienen una luz que puede identificar si tiene sangre el huevo, y las van sacando. ¿Sí? Sin embargo, en nuestros países todavía, donde no son ese proceso tan industrializado, todavía podemos ver que puede haber sangre en un huevo. Entonces, la cuestión es que la puede retirar si es muy pequeñita, porque no hace parte de un proceso de reproducción. No hace parte de un proceso de la creación de un pollo. Pero si usted ve que ya se ve hasta el feto o algo más grande, usted tiene que botar el huevo.
masitas, más, Porque ahora más ya- naranjas que ¿Sa? lo normal. Ujú. Ya hasta los pollos, los huevos los ponen con luz para que no, ya ni gallina los cubre. Ay, Bueno, es un proceso ya más industrializado con relación a los huevos. Si ustedes lo buscan por internet, así lo hacen. Ponen una luz y la luz va mirando los huevos. Va mirando los huevos que tienen sangre. A través de esa luz pueden identificar y van sacando. Especialmente los huevos que se deben consumir los blancos. Generalmente un huevo, obviamente esta semana me salió uno así y me acordé, a veces dicen, bueno, los huevos blancos no tienen nada de sangre, pero hay que examinarlos. La única forma de no examinarlos es cuando se hierven. ¿Qué pasa si usted tiene sangre en sus encías? Si estamos hablando todo esto es para no consumir sangre. Pero resulta que usted hizo el proceso de cacherización de su carne y de su pollo y hasta el huevo. Pero tiene sangre en sus encías. Escuchen esto. Si al morder un alimento sale sangre de las encías, hay que cortar la encía. Hay que cortar la parte del alimento manchado de sangre, pues no debe comerla. Entonces usted se dio cuenta, corta ese pedazo que quedó con sangre, porque ahí estaría comiendo sangre, ¿ok? Pero todo el tiempo que la sangre no salió de la boca, usted puede tragarla. ¿No se habían preguntado eso? Es algo que los niños en la escuela me preguntan. Cuando uno les habla de no comer carne. Entonces, ¿y mi sangre? Sí, porque... ¿Sí? La regla es que si no salió de su boca, si salió de la boca, ya usted está consumiendo sangre. Ahí cuando se corta, ¿no? no siempre se chupan las Se chupan. Bueno, este estudio esperamos que sea el Eterno ayudándonos a poder llevar a cabo todo esto, que no sea una carga, sino de verdad una meta de aprendizaje, una meta de aprendizaje. Hoy en día en nuestra industria alimenticia, muchos productos como el pan, productos de pastelería, de confitería, conservas, bebidas, contienen numerosos ingredientes, a menudo no kasher, tal como grasa animal y otras partes de animales. No se debe consumir ningún producto de estos. No se debe consumir ningún alimento si no tiene un sello kashrut garantizado por una autoridad rabínica. ¿Sí? Hoy en día esta supervisión exige experticia no solo en cuestión de halajá, sino también en el ramo de la industria alimenticia y requiere contactos estrechos con científicos, productores de materias primas y extractos, redes de suministro de mercancías, etc. Tanto en Israel como en la diáspora, nuestros países, existen excelentes organismos que reúnen esos criterios de supervisión. Su certificado de kashrut debe figurar sobre el empaque. Es evidente que usted no se debe fijar solamente en la mención kasher, solo sin un certificado de una autoridad competente, pues ocurre que productores sin escrúpulos de productos no kosher los hacen pasar así para que pensemos que es kasher. Entonces esto va más allá de la carne, va más allá, es una educación de lo que consumimos, de lo que compramos en el supermercado, de dónde lo compramos. ¿Sí? Yo sé que muchos pueden decir, esto es algo difícil, esto es algo imposible, pero poco a poco se va a ir haciendo. Bueno, vamos a concluir con la prohibición de consumir insectos y gusanos. Y también vamos a ver, hablando de carnes, con relación a los pescados. El pescado kasher son aquellos que tienen las aletas y las escamas, ¿sí? Todos los pescados que tienen escamas también tienen aletas. Las escamas en sí son, por lo tanto, una señal distintiva de kashrut del pescado. Por ejemplo, en el caso de un pedazo de pescado sin aletas, tú no le ves las aletas, pero le ves las escamas. Entonces tú puedes decir, es kosher, porque todos tienen sus aleticas. Si no es posible desprender las escamas de la piel en el pescado, no es kasher.
Que tú dices que no se las veo. No, no es kasher. De pronto es la forma de que aparenta una escama, pero si tú no la puedes desprender de la piel, el pescado no es kasher. No hay shejitá ni salado para el pescado. Los huevos de un pescado impuro son prohibidas como el pescado mismo. ¿Qué huevos? En el caso del caviar. No se puede consumir porque son un pescado impuro. Entonces podemos aprender que no se necesita hacer la shejita ni el salado del pescado, pero obviamente debemos hacer un lavado de las llagas, de las agallas, debemos hacer un lavado pues de limpieza del pescado, ¿no? Ok. Y ahora sí, terminamos este tema tan importante de la alimentación kasher. Creo que hemos reunido la carne, el pescado, los huevos, algunos fundamentos especiales sobre la cocina, los utensilios separados, y terminamos con la prohibición que se tiene de comer insectos y gusanos. La Torá prohíbe la consumición de insectos, de reptiles, según las categorías siguientes. Los reptiles del mar. Están prohibidos los moluscos, los calamares, las ostras, los caracoles y semejantes. Insectos voladores como moscas, mosquitos y abejas. Insectos sin alas como la hormiga. ¿Ok? Todas las categorías de gusanos. Aquellos que comen insectos y gusanos están transgreden 5 mandamientos de la Torá. Número 1. Frutas que pueden contener gusanos, como cerezas, aceitunas, deben ser abiertas y examinadas, una por una, quitando el carozo antes de ser consumidas. 2. Se debe examinar igualmente todas las legumbres que puedan contener gusanos. En especial, tercero, en verano, las frutas y legumbres suelen estar agusanadas. Hay que verificar particularmente todas las partes deterioradas o menos frescas de las frutas y legumbres a fin de evitar consumir este tipo de insectos o gusanos. Los cítricos tienen a veces una sobrecáscara, pequeños bichos en su sobrecáscara que presentan en forma de granos marrones o negros. Al pelar la fruta, esas partículas pasan al interior por el contacto de las manos y hay que procurar quitarlos antes de comerse la fruta. O sea que debemos lavar bien las frutas y las manos en el momento que estamos manipulando las frutas. Se encuentran a menudo pequeños bichos en legumbres secas y en cereales como arroz, habichuelas, garbanzos, lentejas, habas, semillas de girasol, cacahuetes, etc. Hay que examinarlos bien. Existen métodos para descubrir y eliminar esos insectos, así como los granos comidos por gusanos y contaminados con huevos de gusanos. Las hierbas y legumbres que contienen numerosas hojas son muy difíciles de examinar. Este es el caso de la lechuga, el col, coliflor, cebolla verde, perejil, hierbabuena, y que en la comida judía estos son fundamentales. Hay que verificar hoja por hoja a la claridad del sol o de la luz eléctrica, pues hay a menudo insectos minúsculos, a veces los mismos del color verde que el vegetal, y por consiguiente son muy difícil descubrirlos. En otro estudio leía que uno cuando verifica, va verificando las hojas buenas. Generalmente uno va buscando lo malo y ahí verifica, no. Se busca, si tienes las espinacas, miras todas las hojas buenas, buscando siempre lo bueno. Por lo tanto, corresponde a la ama de casa examinar meticulosamente todas estas legumbres. Todo descuido, miren la importancia de este tema. Para todas las que nos están escuchando, ¿por qué ser tan estrictos? Porque todo descuido en este respecto de su parte acarrea para la mujer un grave pecado, pues ella es responsable por todos los que comen de su cocina
y por su falta pueden llegar a comer insectos y gusanos. ¿Qué responsabilidad tan grande? Terminamos este estudio como empezamos. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos como madres, como esposas, como amas de casa? Que por nuestra culpa coman nuestros seres amados no kasher. Hay que examinar igualmente la fruta, las legumbres. Se puede comer una fruta agusanada después de haber quitado con un cuchillo la parte agusanada. Si cortando una fruta se cortó al mismo tiempo un gusano que se hallaba en el interior, hay que limpiar y lavar bien el cuchillo primero y luego cortar la parte agusanada. ¿Entendemos eso? El manguito, de pronto a un lado está gusanado, se corta eso, teniendo en cuenta que no vaya a cortar por ahí un gusano, y la otra se puede consumir. ¿Sí? Antes de utilizar la harina, hay que cernerla, empleando un tamiz con boquetes minúsculos que no dejarían pasar incluso los gusanos más pequeños. Interesante, hasta la harina. Si hormigas se mezclaron con un alimento, si es solo en la superficie, se separa toda la parte contaminada y se puede comer el resto. Pero si las hormigas penetraron por todas partes, ahí está prohibido comerlo. Si se trata de miel, o se puede arreglarla hirviéndola y luego filtrando el líquido. A veces se encuentran gusanos en las escamas del pescado y el interior de la cabeza. Este es el caso de la carpa. El vivero donde se crían estos peces pueden estar infestados de gusanos y si no los eliminan con insecticida, se adhieren a la piel de los peces. Productos alimenticios como pastas, bizcochos, productos de confitería, etcétera, que permanecieron mucho tiempo almacenados, han de ser examinados para asegurarse que no estén agusanados. Este es el caso de productos cuyo embalaje está abierto y no hermético, o bien expuestos a un ambiente caliente. Aunque tenemos como principio todo lo que proviene de un animal impuro es impuro, como lo hemos dicho antes, y la abeja es un animal impuro, de todos modos la miel está permitida, puesto que no es un líquido que proviene de la abeja, sino es algo que ha sido elaborado por ella. Bueno, espero que este estudio haya sido enriquecedor, de gran bendición, y que podamos con la ayuda de Hashem llevarlo a cabo en nuestros hogares y en nuestras vidas. Amén.